En la lucha contra el terrorismo, hay quienes dicen que se ha aplicado inteligentemente la fuerza pública. Hablo de los países ricos, de los países más poderosos. Y hay algunos críticos terribles que piensan que se ha abusado. Hemos hablado con Luis de la Barreda acerca del uso de la fuerza pública, necesaria, racional. ¿Cómo es el panorama internacional en este ámbito, Luis? Es un tema álgido. El terrorismo es uno de los grandes males de nuestra época y su combate es muy difícil porque los terroristas no siguen ninguna regla, no se tientan el corazón para cometer sus actos criminales, no tienen ningún escrúpulo, frecuentemente son fanáticos que sirven a su causa o a su convicción sin respetar ninguna regla. El gran reto de los estados de derecho es combatirlos conforme a derecho, combatirlos sin cometer abuso y desde luego sin perjudicar a personas inocentes. Es decir, el hecho de que se sepa, por ejemplo, que en una cierta población hay un terrorista, pero no se sepa exactamente en qué cuadra o en qué casa, no justifica a ningún ejército de ningún gobierno a bombardear toda la ciudad o toda la colonia para aniquilar al terrorista. Pero este es un problema bastante difícil es decir, teóricamente creo que lo he enunciado en los términos adecuados, pero reconozco que un gobierno que se enfrenta al terrorismo tiene problemas muy, muy serios. Vamos a empezar a hablar de uno de esos problemas, y es tu campo, y es un campo pantanoso, pero es el tuyo. ¿Cuándo se pueden suspender las garantías? Y decir, vamos a grabar conversaciones, porque señores, yo no sé si van a poner una bomba hoy, ahí o allá. Yo tengo que grabar y yo no sé quién la va a poner y quién no la va a poner. Quizá no se valga bombardear toda una zona con inocentes, pero a lo mejor sí se vale grabar algunas llamadas de manera indiscriminada o no. Yo creo que lo que hay que seguir allí son las leyes que rigen, las normas jurídicas que rigen la grabación de conversaciones. Y ahí las leyes los legisladores deben tener mucho cuidado en la formulación de esas leyes. Es decir, en un caso donde, o en hipótesis, en supuestos, donde haya un riesgo serio y sea necesario grabar las conversaciones de toda una zona, de todo un grupo, etcétera, creo que está totalmente justificado. Los requisitos son que esté previsto en la ley y que la autorización la dé quien debe darla. En la ley se dirá que esto lo puede hacer el Ministerio Público motu propio o que tiene que contar con la autorización de un juez. Lo importante es que se dé el supuesto que señala la ley para hacer la grabación. Pensemos en medidas extremas contra la delincuencia organizada a nivel internacional. El arraigo, por ejemplo. A mí no me gusta el arraigo, me parece, bueno, ya incluso, aunque ya está en nuestra Constitución, la reforma al artículo 1 va a permitir que se apliquen legislaciones más favorables a los derechos humanos. Pero incluso en los países más desarrollados, se retira una persona sin juicio durante un tiempo. Pienso en Noruega, en este sujeto loco que mató a una gran cantidad de jóvenes, pues sigue arraigado, aislado y todavía no lo juzgan. En un país tan civilizado como Noruega, sigue ahí. ¿Hasta dónde se justifica este tipo de medidas y con qué criterios se pueden justificar? Creo también que en estos casos hay que pensar, como en el uso de la fuerza, también en la necesidad y en la racionalidad. Es decir, se puede acudir al arraigo cuando es absolutamente necesario. O sea, en principio tú no descartarías el arraigo. No. Lo que creo que hay que combatir es el abuso en el arraigo. Creo que la persona arraigada debe tener derecho a tener un abogado desde el primer momento y dado que no ha sido todavía objeto de un auto que lo someta a proceso, debe tener visitas de sus familiares. Creo que en muchos casos podría ser un arraigo domiciliario, en otros casos no, por el sujeto del que se trata. Y creo también que el arraigo debe manejarse con mucho cuidado y esto debe estar en la ley. En cuanto a la duración, creo que la duración puede ser excesiva, la duración del arraigo. No estoy de acuerdo en un arraigo que pueda durar hasta 3 meses. Creo que el arraigo razonablemente podría durar 10 días en lo que se consiguen las pruebas. Y después, si no se consiguen las pruebas, pero se tiene la corazonada
o incluso la certeza, pero sin pruebas. La certeza o los indicios. Intuitiva, los Claro. indicios de que el sospechoso puede ser culpable, pues se requerirá vigilancia policíaca para que no escape, se requerirá... en lo que no estoy de acuerdo es en el abuso, en el arraigo. Sí, de acuerdo. Que el arraigado no pueda tener un defensor, que el arraigado quede aislado, o que el arraigo se prolongue por un periodo más allá de lo que se justificaría esta medida excepcional. Abandono la zona internacional y regreso a México, a nuestro país. Si en tus manos estuviera hacer alguna reforma legal o alguna reforma constitucional para precisar, para delimitar, para hacer racional y necesario el uso de la fuerza pública, ¿qué reformarías con respeto estricto a los derechos humanos? ¿Se te ocurre alguna idea o hay alguna en la que tú has estado trabajando? Creo que en los términos en que el uso de la fuerza pública está regulado en las leyes, podría resolverse más o menos el problema. Creo que el asunto es sobre todo de aplicación de esas leyes. Es posible que no se pueda hacer una regulación detallista de las hipótesis en que se permite el empleo de la fuerza pública y de sus límites, sino que ahí lo que se requiere es que este criterio básico que he enunciado, el que exige la necesidad y la racionalidad, se emplee con todo rigor. Déjame hacerte una pregunta un poco fuera de este tema que hemos estado manejando, que es una pregunta que suelo hacerle a mis invitados en Derechos en Pugna. Si pudieras platicar con un jurista muerto ya, un jurista de la historia, eminente, notable, que pudieras tomarte un café con él o una comida y pudieras charlar con un gran jurista, ¿con qué jurista te gustaría platicar y por qué? Sin duda con Beccaria. Con Beccaria. A Beccaria le tengo una enorme admiración. Beccaria tiene el enorme mérito de, en un libro que es breve, De los delitos y las penas. Tratado de los delitos y de las penas, un libro que es claro, un libro que es ameno, que está bien escrito, porque hay que decirlo, Gerardo, tú lo sabes bien, entre nuestros colegas a veces se tiene mucho conocimiento, pero poca capacidad para escribir bien, para escribir con un buen estilo literario. Y el libro de Beccaria es un deleite. Y él se opone a los juicios inquisitoriales en boga en su época, pero era tan riesgoso hacerlo, era tan subversivo hacerlo, que lo hace primero con un seudónimo. Y para su enorme sorpresa el libro se convierte en un bestseller y entonces ya el éxito vence a la precaución. Pero me gustaría preguntarle, por ejemplo, ¿qué esperaba de este libro? Si esperaba este boom. ¿Y qué sintió al ver ese éxito? Pues Luis, podemos seguir platicando de Beccaria, del uso de la fuerza, Beccaria, el uso de la fuerza Beccaria. y de una gran cantidad de temas contigo. Eres un hombre de una gran cultura, de una gran sensibilidad, pero el tiempo se nos ha acabado. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación y a usted, bueno, tome la posición que quiera en materia del uso de la fuerza pública, pero ha oído lo que dice uno de los grandes expertos de este país al respecto. Buenas noches. Buenas noches. Gerardo, mil gracias. Sí, se acabó.